Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina, de la diócesis de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe. Queremos iniciar hoy una especie de catequesis para descubrir mejor la historia, la espiritualidad de la liturgia eucarística, de la misa, sus partes, sus ritos, los elementos que se usan, el misal, el leccionario, el sentido que tiene el cáliz, la patena, la vinajera, el altar, el ambón, en fin. Yo creo que es importante hacer una espiritualidad de la misa, de la Eucaristía. Y es muy importante también descubrir cómo se inicia este acto cultual que es culmen y fuente en la vida de todo cristiano, de todo bautizado, y que celebramos ciertamente en el Día del Señor, ya que el tercer mandamiento dice santificar la fiesta, y la fiesta por excelencia es el domingo, Día del Señor. Justamente la palabra domino significa eso, Señor. Así que el domingo se santifica participando de la Eucaristía, ya sea el sábado a la tarde, en las vísperas, o el domingo a la mañana, o el domingo a la tarde. El domingo es el día de reposo que dice el Génesis, ¿no? El último día de la semana, que Dios descansó e invita a toda la creación, al ser humano, al hombre también a descansar, a reposar. El domingo es un día para santificar la vida, para glorificar a Dios, a través de la Eucaristía, escuchando la palabra, participando del pan de la Eucaristía, de la única comida, de la Eucaristía, del pan de vida, también reposando físicamente, intelectualmente, compartiendo con la familia, con amigos. Ese es el domingo que de alguna manera nos anticipa el domingo eterno, en la casa del Padre, en la vida eterna. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Uno se pregunta, entonces, ¿cómo vivimos la misa? La misa, palabra que en realidad no es correcta. Es mucho más correcto decir, vamos a participar de la Eucaristía, vamos a tomar parte de la Eucaristía, porque la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es la acción de gracias que todo el pueblo de Dios le da a través de Jesús, sumo y eterno sacerdote, al Padre Dios Creador. En cambio, la palabra misa viene de cuando la misa justamente se celebraba en latín. Al final de la misa, el sacerdote que presidía, o el diácono, decía ite missa est, que quería decir más o menos la misión comienza ahora. También es una palabra bonita, con mucho sentido. Misa unido a misión. Toda Eucaristía, toda misa, no es únicamente para un culto vacío, hueco. Toda misa, toda Eucaristía es para la misión, para el anuncio, para el envío, para la evangelización, para el compromiso de vida en la familia, en el hogar, en el trabajo. Toda misa, toda Eucaristía entonces es justamente para hacer sal de la tierra, luz del mundo, levadura en la masa. De ahí entonces que también tenga sentido la palabra misa, enviado. Todo bautizado tiene que ser un evangelizador, un testigo de Cristo Eucaristía en el mundo, entre los pobres, enfermos, marginados, discriminados. Bueno, pero la palabra Eucaristía, acción de gracias, es mucho más significativa a la hora de hablar justamente de este centro de nuestra fe. Claro, vamos a la Eucaristía, vamos a participar de la Eucaristía. Nunca habría que decir vamos a oír misa, vamos a escuchar misa. No, cada bautizado toma parte como asamblea del único sacrificio de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Ya lo veremos después eso. Yo sí, en esta primera parte, quiero hablar un poquito de cómo se inicia esto que hoy llamamos la misa, la Eucaristía. Bueno, cuando Jesús celebró la primer misa
de la historia fue el Jueves Santo. El Jueves Santo, en la última cena, con sus amigos, con los apóstoles. La última cena ha sido la primer misa de la historia, celebrada por Jesucristo, presidida por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y ese mismo día, en la última cena, el Señor instauró el orden sagrado o sacerdocio ministerial, es decir, uno de los 7 sacramentos. Instauró el orden sagrado o sacerdocio, instituyó la Eucaristía, es decir, su presencia real en el pan y el vino, en la hostia consagrada, en el vino consagrado que es su cuerpo y que es su sangre, alma y divinidad. Además, ese día, como prolongación de la Eucaristía, nos dio el mandamiento del amor fraterno. Ámense unos a otros como yo los he amado. El amor que es justamente la palabra amor, en su etimología significa no muerte. Quiere decir que amor es vida. Entonces, como yo los he amado, es decir, el amor que significa servicio, que significa entrega, que significa involucrarse con el otro en el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces, cuando Jesús, después de la última cena, vivió la pasión en el Viernes Santo y, por supuesto, la victoria de la resurrección en el Domingo de Pascua, Jesús, después de 40 días, ascendió a los cielos y después envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahí, 50 días después de la Pascua, cuando los apóstoles, llenos de temor, de miedo, escondidos, refugiados, reciben la fuerza del Espíritu Santo, entonces allí ellos, ya dejando atrás el miedo, el temor, comienzan a ser testigos de Cristo resucitado, del Maestro resucitado. Y entonces ellos, a pesar de la persecución que comienza ahí en Jerusalén, comienzan a preguntarse, ¿y cómo hacer presente? ¿Cómo hacer presente entonces a Jesús? ¿Cómo hacer lo que Él nos dijo en el Jueves Santo? Hagan esto en conmemoración mía. Y así es que comienzan a reunirse. La palabra eclesía, iglesia, significa eso, asamblea. Comienzan a reunirse. Al principio lo hacían muy pequeños, muy pequeñas comunidades, porque eran pocos. Lo hacían en casa de familias, un poco a escondidas. Incluso se puede afirmar que los primeros templos han sido los hogares, las iglesias domésticas, las casas de familia. Allí se reunían algunos de los apóstoles con algunos discípulos que se iban agregando. ¿Y qué es lo que hacían? Alababan al Señor, recordaban todas las vivencias que habían tenido con Jesús, sus palabras, los signos, los prodigios que Él había hecho. Incluso después, uno de ellos, presidiendo entonces la Eucaristía, invocaba al Espíritu Santo y hacía las mismas palabras, o decía las mismas palabras que el Señor había dicho en la última cena, y hacía la consagración del pan y del vino. Y entonces comulgaban con alegría y sencillez del corazón. El libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en la carta a los Corintios, la Didaché, que es del tiempo apostólico, nos va relatando cómo vivían justamente las comunidades cristianas, que en ese entonces eran llamados los que siguen el camino, porque camino eran reconocidos los discípulos de Jesús, los seguidores del camino en el sentido de métodos, el método. Por ejemplo, las comunidades en este momento de la diáspora ya, porque por la persecución en Jerusalén habían ido al Asia Menor y muchas a Roma, donde de hecho llega Pedro a instalarse y funda de alguna manera esa iglesia de Roma y esa comunidad, esa eclesía, y llega a ser cabeza de esa comunidad. Allí se van reuniendo. ¿Y cómo lo hacían? Los sábados al atardecer, entonces se reunían
en una casa de familia bastante grande, seguramente, se reunían los cristianos, los seguidores de Jesús. ¿Y qué hacían primero? Bueno, primero compartían un ágape, es decir, una comida de amigos, una comida fraterna, con sencillez, compartiendo lo de la semana, lo que habían vivido, lo que habían sufrido. Luego de eso comenzaban a cantar cánticos e himnos inspirados. Alguno de ellos leía seguramente algún trozo de algún profeta, sobre todo de Isaías, y lo comentaba. Seguían después otros cánticos inspirados, venían las oraciones de intercesión, venían después algún testigo ocular de los hechos de Jesús que relataba algún episodio de alguna predicación de Jesús o de algún signo, algún milagro, lo comentaba. Venían también otros que daban testimonios de la acción de Jesús en sus vidas, cómo habían sido transformados, sanados y liberados por Él. Venían después himnos, cánticos y salmos todavía inspirados, con mucha alabanza, y cuando amanecía el domingo, cuando salía el sol, allí se celebraba la fractio panis, la fracción del pan, es decir, la consagración. Entonces se consagraba el pan, se consagraba el vino, se comulgaba con sencillez de corazón, y cuando ya había despuntado el amanecer del nuevo día, del domingo, día del Señor, del primer día de la semana, entonces volvían a sus casas con el corazón repleto. Y qué bueno que es esto, porque nos recuerda entonces una cosa importante. Ellos celebraban la Eucaristía cada semana sin apuro, sin prisas, ni psicológicas, ni de reloj, comenzando entonces en el atardecer o la caída del sol del sábado y prolongando toda la noche hasta el amanecer del domingo. Y volvían a sus casas con sencillez de corazón. Qué lindo, porque esto nos va recordando una cosa importante. En el fondo, nuestra misa de hoy, nuestra Eucaristía de hoy, tiene igualmente esas dos partes. El inicio con los cánticos, ¿no es cierto?, con el saludo, con el rito penitencial, que es el de pedir perdón, ¿no es cierto? Después la primera parte de la misa, llamada liturgia de la palabra, donde se lee la palabra, se la comenta, se cantan los salmos, y la segunda parte de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía, bueno, que como ustedes saben, es la parte importante, digamos así, trascendente, donde uno participa de la consagración del pan y del vino. Otras cosas se fueron agregando después con el correr de los años, detalles importantes que seguramente veremos en la medida en que vayamos explicando después in situ, en el lugar, los elementos que utilizamos en la misa para descubrir de dónde vienen, el significado que tienen, etc. Pero así, en síntesis, esto es un poco la historia de la misa, ¿no? De cómo se inicia la Eucaristía. La misa lo hice muy sencillo, muy simple, para que ustedes se den cuenta que todo tiene su origen en el Jueves Santo, en la última cena, en la primera misa de la historia, en el momento en que el Señor entonces nos invita, nos dice: hagan esto en conmemoración mía. Y bueno, prácticamente tenemos que decir que muchos de los aspectos de la misa, de la Eucaristía, ciertamente han sido tomados de la pedagogía de nuestros hermanos mayores, los judíos. Finalmente Jesús era eso, ¿no? Era un judío piadoso. Entonces todo el tema de la liturgia de la palabra, el estilo, la manera, y de alguna manera está copiada de lo que hacen los hermanos mayores judíos en la sinagoga. No tanto la segunda parte, que es ya de originalidad propiamente cristiana. Entonces yo lo que quiero remarcar finalmente es que los primeros templos, las primeras eclesias, han sido los hogares, las casas de familia. Qué importante, hoy por hoy, en donde muchas casas de familia
Muchos hogares de bautizados católicos son cualquier cosa, un hotel, una pensión u otra cosa, menos un templo. Qué importante que descubrir entonces que un hogar, una casa, está santificado también por la gracia de Dios, que hasta la conversión de Constantino, en el siglo III, casi siglo IV, cuando termina la persecución de los cristianos, que fue tremenda, en algunos casos sangrienta, recién ahí se comienzan a construir los templos, las iglesias, las basílicas, etc., y se comienza a reunir ya la multitud mayor en número en esos grandes templos. Pero hasta ese momento prácticamente los lugares de culto, de reunión, eran prácticamente, en muchos casos, las casas de familia, los hogares. Bueno, entonces, de esta manera vamos redondeando un poco lo que puede llamarse la base histórica, por decir así, sustentada ciertamente en la palabra de Dios, en la tradición, en el magisterio, ¿no? Sustentada, digo, en la palabra de Dios, en la Biblia, en la tradición y en el magisterio. Recordemos que nosotros, los cristianos católicos, tenemos como un trípode. Ese trípode es que basamos y asentamos nuestra fe en la palabra de Dios, la Biblia, en el magisterio. ¿Qué significa magisterio? ¿Cómo se enseñó ese texto o esos textos bíblicos desde el inicio? ¿Cómo se predicó ese texto? En los apóstoles, etc. Y en la tradición, con mayúscula la palabra tradición, en latín tradere, aquello que me ha sido dado, que quiere decir cómo se vivió en las primeras comunidades cristianas después de la ascensión de Jesús, ese texto o esos textos bíblicos. Entonces nosotros tenemos, los cristianos católicos, la palabra, la revelación, el magisterio y la tradición. Y siempre tenemos que ir con este trípode, caminando con estas tres patas, llevando adelante nuestra fe, nuestro crecimiento personal, familiar y comunitario. También en este aspecto de la Eucaristía, de la misa. No es un invento de los hombres, es un regalo de Jesús, es un don de Jesús. Otra cosa distinta es cómo la vivimos nosotros. A veces, que la vivimos como un rito hueco, vacío, superficial, como una cosa de cumplimiento, cumplo y miento, es otra cosa. Otra cosa es cómo muchos bautizados católicos han encarado la misa como una especie de devoción, como una especie de costumbre, como una especie de tradición pero con minúscula, como una especie de folclore, como una especie de agregado, de frutilla del postre, de las bodas de plata, bodas de oro, casamiento, bautismo, etc. Pero no como culmen y fuente de la vida cristiana, de todo el ser y quehacer de todo bautizado. Eso es otra cosa. Por eso, estos programas intentan ir descubriendo en profundidad toda la riqueza que tiene la Eucaristía, toda la riqueza que tiene entonces este regalo que el Señor nos ha hecho. Entonces ahora, después de esta parte, vamos a pasar a otra que nos va a ayudar a descubrir el ámbito donde celebramos hoy la misa, la Eucaristía, que puede ser una capilla, que puede ser un templo parroquial, que puede ser una iglesia catedral, que la iglesia catedral no quiere decir que sea un templo espectacular. Se llama iglesia catedral porque es la cátedra de donde enseña el obispo u arzobispo de la diócesis u arquidiócesis. Entonces, eso es un templo llamado catedralicio. También hay basílicas menores o basílicas mayores. Las basílicas son templos, a veces bastante amplios y bonitos, que por una situación de tradición histórica, de importancia histórica, de antigüedad o también de una fuerte devoción arraigada en el pueblo cristiano, el sumo pontífice, el Papa, la ha nombrado basílica menor o basílica mayor, según los casos. Generalmente son basílicas menores. Y bueno, ¿cómo se nota eso? Porque generalmente dentro de lo que es el presbiterio tienen como una especie de sombrilla que cuando está presidiendo la misa el obispo o arzobispo del lugar está abierta y si no está cerrada. Bueno, son diferentes denominaciones que se ha dado a los templos.
Recordemos siempre que los templos tienen su importancia. Es cierto que los templos son hechos de piedras, de ladrillos, y que el verdadero templo de Dios es cada bautizado, cada cristiano, la dignidad que tiene cada persona como hijo de Dios, como hija de Dios, cada bautizado. Es verdad que uno podría celebrar la misa en medio del gran templo que es la naturaleza, debajo del cielo, debajo de los árboles. Eso es bien, es cierto. A los templos hay que darles su importancia, su trascendencia, es cierto, pero tampoco los templos no son museos para visitar, para ver los vitrales, los cuadros, las imágenes, sacar foto y filmar, como lamentablemente pasa ahora. Un templo, una basílica, una catedral no es un museo para visitar, es el ámbito donde la asamblea, es decir, el pueblo de Dios alaba y bendice al Señor, y donde cada bautizado se encuentra en lo íntimo de su corazón con Dios Padre y con Jesús, especialmente en la presencia del Sagrario, del Santísimo, que se descubre en cada templo, o en cada capilla, o en cada templo parroquial, o en cada basílica, o en cada iglesia catedral, se descubre por esa luz roja en un lugar central, bien central, para significar que lo más importante del templo, del lugar, es esa presencia viva de Cristo Eucaristía en el sagrario, en el tabernáculo. Entonces, evidentemente, eso es lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a un templo, ir directamente al Santísimo, al sagrario, saludar al maestro, al dueño de casa. Hay mucha gente que se detiene en la imagen de la Virgen María, de San Roque, San Expedito, San Antonio, qué sé yo qué, y no descubre el centro de la fe, el culmen, la fuente, el manantial, que es Cristo Eucaristía presente y vivo en el sagrario. Y por eso después algunos hermanos separados, protestantes, dicen que nosotros adoramos imágenes, etcétera, etcétera. No es así. Simplemente las imágenes que están presentes en algunos de nuestros templos católicos son realmente obras de arte, y algunas realmente de una inspiración magnífica, y que son obras de arte que nos recuerdan la presencia espiritual de la Madre de Jesús o de algún testigo de la fe como San Ignacio, San Antonio, San Juan Bosco, etc. Pero de ninguna manera le damos importancia a las imágenes que pueden ser de madera tallada o de yeso o de piedra, sino simplemente que esas imágenes son o nos traen la presencia espiritual. Entonces, recordemos siempre, hay un templo que tenemos que alabar sin lugar a dudas, y es el templo de cada ser humano, donde habita Dios, inhabita por el Espíritu Santo, donde habita el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los otros templos que con gran esfuerzo las comunidades han levantado en barrios pobres o en el centro de las ciudades, o en pueblitos perdidos, capillas de piedra, de madera, de ladrillo. Esos son lugares de culto que el pueblo de Dios quiere mucho. ¿Por qué? Y porque generalmente han sido esfuerzo del trabajo, del esfuerzo de años, de la comunidad que ha levantado un lugar para cobijarse del frío, del calor, del sol, de la lluvia, para alabar y bendecir a su Señor y darle gracias. Ese es el sentido del templo material. Pero ningún sentido es tan fuerte como el templo espiritual, que es cada ser humano, cada persona. Cuando tenemos claro esto, lo tenemos claro todo. Por eso lo que viene ahora es ciertamente la explicación de un montón de medios humanos que necesitamos para alabar, dar gloria a nuestro Dios. Es lo que se llama liturgia. Liturgia es eso, leiton ergon, es decir, todos los gestos, signos que hacemos para darle culto y alabanza a nuestro Dios. Por eso necesitamos bancos, bancas, y mesa, y piedra, y silla, y sagrario, y copas, y vasos. Por eso, porque le queremos dar, y como somos humanos necesitamos signos sensibles y visibles, queremos darle gloria y alabanza a nuestro Dios. Y por eso necesitamos también imágenes, la iluminación, en fin, la calefacción, esos detalles que hacen de nuestra vida de peregrinos también algo necesario, pero sin perder de vista qué es lo más importante, y que es un culto hecho en espíritu y en verdad. Un culto a Dios hecho en espíritu y en verdad. Si está claro todo esto, lo demás va a ocupar su lugar, su sentido, su significado, su porqué y su para qué. Entonces,
Que el Señor nos abra el corazón, nos abra el cráneo, para que humildemente, seguramente con muchas falencias, con algunas cosas que me voy a olvidar, en fin, pero nos haga conocer un poco más esta vivencia de la misa, de la Eucaristía. Paz y bien para todos. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios.